Buenas, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Oye, un gusto, como siempre, estar contigo y con todos los amigos de Mercado Fitness. Bueno, gracias. Y gracias por atendernos y regalarnos tu tiempo para compartir. Todo lo contrario, un privilegio siempre. Bueno, eh, hemos empezado ya, digamos, con una segunda tanda de consultas con amigos especialistas en Europa. Este es tu caso también, es la segunda vez que hablamos en 10 días sobre la misma temática. Y el objetivo, por un lado, es conocer un poco la evolución de, de la problemática y de la reacción del sector frente a esta problemática. Así que te pediría empezar por ahí. Sí, sí, oye. Lo primero, oye, me veo como amarillo, no me da el sol de estar Sí, tanto una tiempo luz. encerrado en casa. Pero a mí me pasa igual, ahora pasa que... pero normalmente me veo como vos ahora. Sí, sí, sí. Curioso. Bueno, a ver, digamos que ya ha avanzado el proceso, ¿no? Estamos un paso más allá de la evolución de lo que es el confinamiento y cómo está reaccionando el sector y los clientes ante todo esto, ¿no? Y creo que hay dos caminos perfectamente diferenciados. Por un lado, aquellos que están trabajando mucho más con la fidelización, ¿no? Con los clientes que ya tenían, con los que tenían un contacto mucho más directo, y por otro lado, aquellos que están trabajando más con el volumen, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquellos que están tratando de llegar al mayor número posible de socios. ¿Cuál de las dos estrategias es la mejor? Pues depende, ¿no? Depende de si nos encontramos con un centro más grande, con más recursos, donde posiblemente ir a volumen sea más interesante. Y los centros más pequeños es todo lo contrario. ¿No? Aquí en España, no sé si estará pasando también en Argentina, hay incluso empresas que se dedican a la venta de material deportivo, ¿no? Puede ser Sprinter, que ya están dando servicio de clases virtuales, ¿no? Es decir, que si éramos pocos, encima la parte colateral del sector también está viendo, entre comillas, la oportunidad de entrar. ¿Qué quiere esto decir? Que la gente que está triunfando, ¿no? La gente que, más que triunfar, está sobreviviendo y está pudiendo seguir un poco más hacia adelante, eh, frente a estas grandes plataformas, son aquellos capaces de o dar un producto más personalizado o dar un producto más específico. ¿No? Por aquí en España lo que ha pasado es que de repente se lanzó todo el mundo a dar clases virtuales, pero digamos, sin pensar muy bien en cuál era el contenido de la clase. Evidentemente, una clase técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo bien preparado, pero no pensando tanto en el voy a dar un resultado final al cliente, voy a ponerme en la mente del cliente y voy a tratar de solucionarle el problema que tiene, sino en yo como empresa tengo que dar un servicio para no perder a mis clientes, ¿no? O sea, se hizo desde un punto de vista más, déjame que diga, egoísta, de alguna forma. ¿Qué está sucediendo? Pues que el cliente está en su casa y tiene una capacidad de poder elegir espectacular. Y ya no solo en España, ¿no? Sino que puedes elegir todo el servicio virtual que puedes encontrarte en todo el mundo. Por eso, aquellos pequeños centros, ¿no? O aquellos centros de entrenamiento personal, o aquellos centros boutique, o aquellos que no son grandes cadenas, eh, con quienes estoy trabajando, al final el éxito lo estamos encontrando en un contacto mucho más cercano, mucho más cercano. No pensar ahora tanto en voy a abrir y voy a tratar de coger más referencias, más leads para el futuro. ¿No? Esa es un poco, a primera vista, la primera lección que hemos aprendido, ¿no? Vamos a ir mucho más a nuestro cliente o por cercanía o por el objetivo que está buscando. ¿Te parece monetizable el modelo ese de clase despersonalizada, generalista del entrenador adelante? No, Eh, me parece difícilmente monetizable. ¿Por qué? Porque tenemos que ser excepcionales para poder monetizarlo bien. ¿A qué me refiero? Hay grandes compañías que llevan trabajando en esto desde hace años, ¿no? Puedo
Me viene una a la mente que Holanda tiene unos estudios de grabación para las clases colectivas exactamente igual que un estudio de cine, ¿no? Allí donde se graban programas de televisión. ¿Qué quiere esto decir? Que la calidad de su imagen, la calidad del sonido que van a transmitir, la calidad de la presentación, de la edición, es muy alta. Para competir contra eso en igualdad de condiciones, tienes que tener una capacidad de conexión con el cliente muy buena, muy alta. Cosa muy distinta es monetizarlo con tu cliente, ¿no? Con el cliente que ya tenías, con el que te conoce, la gente que está dentro de tu radio de influencia. Eso sí que está sucediendo, ¿no? Y sí que se está haciendo. Y hay un enganche que está funcionando bastante bien, que es el de las familias, ¿no? Ahora, los que tenemos hijos pequeños nos encontramos con que tienes al pequeño en casa y hay que distraerle, ¿no? Pues dar algunas pinceladas de ese servicio es algo que hace que te permita estar mucho más en contacto con el cliente que ya tienes, ¿no? Y evidentemente no se está cobrando, al menos aquí en España, las mismas cuotas que se cobran por el entrenamiento presencial, pero sí que se está manteniendo y están empezando a aceptar los clientes a cambio de un menor precio este tipo de servicios. También es verdad que las ¿Qué tanto compañías... menor, Luis? ¿Perdón? ¿Qué tanto menor? ¿Qué tanto menor? Aproximadamente estamos en el 40%, ampliando O sea, servicio. ¿No? Es decir, por el- aquí las estrategias que nos están funcionando realmente es, imagínate, típica familia de 3, 4 miembros, ¿no? Donde tenemos a los dos padres y a dos hijos, por ejemplo. Un hijo adolescente, un hijo pequeñito y los dos padres. Donde antes solo uno era cliente. ¿Qué se están ofreciendo? Se está ofreciendo la posibilidad de servicios reducidos, es decir, no abierto a todo el mundo, pero para toda la familia. De tal forma que se da algo para el adolescente, algo para los padres y algo para los pequeñitos que puedan hacer con los padres. Es decir, se amplía un poco la oferta y encima eso supone una rebaja de precio. Evidentemente no es el mejor escenario, ¿no? Pero es de las pocas soluciones que estamos encontrando. Después sí que es verdad que aquellos entrenadores personales que tenían clientes de nivel medio alto, clientes que ya viajaban y con los que venían haciendo algún tipo de entrenamiento a distancia, estos no lo han notado, ¿no? De hecho, yo tengo un par de amigos, ¿no? que hacen este tipo de entrenamiento y estos siguen exactamente igual con su rutina. También es verdad que estamos hablando con un tipo de servicio dentro de lo que es el entrenamiento personal, en este caso, bastante premium. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué plataformas se están eligiendo para prestar este tipo de servicios? Se está trabajando mucho con Zoom, muchísimo con Zoom, ¿no? Porque es bastante estable. Después hay algunos que, me viene a la mente gente que estaba trabajando con Fitbit, por ejemplo, que es una plataforma específica que tiene bastante predicamento aquí en España dentro de los entrenadores personales, al menos con los que yo trabajo, que lo bueno que tiene es la posibilidad de personalizar mucho el vídeo, ¿no? El poder subir tu vídeo sin que necesites de la plataforma para hacerlo, ¿no? Pero ¿En general usan la versión gratuita de Zoom, la de 40 minutos, o están pagando? No, están pagando. Están pagando la versión de pago de Zoom porque después otro de los servicios que están ofreciendo, aquellos que son centros un poco más pequeños, es cuando hacen un entrenamiento en grupo, la posibilidad de la labor después de socialización, es decir, dejan un tiempo después de la clase para que la gente pues comente un poco cómo ha sido la clase, cómo se sienten, cómo lo llevan, etcétera, etcétera. Porque algo que tenemos que tener muy en cuenta es esa conexión que conseguimos dentro de los centros de entrenamiento, ¿no?
es algo que tenemos que mantener porque al final nos va a ayudar a fidelizar. Si tu amigo fulanito, con el que habitualmente entrenabas, sigue haciendo los entrenamientos a través de la plataforma y después puedes encima tener pues una pequeña charla ahí entre todos, que siempre es un barullo, porque al final prácticamente es muy difícil que se entienda nada, pero al final se ven y se citan, se emplazan para el día siguiente o dentro de 2 días, cuando tengan el siguiente entrenamiento, ¿no? Y eso creo que es algo que no tenemos que perder. Sí, de hecho, bueno, hay numerosos estudios de IRSA que hemos publicado, digamos, que confirman que la mayor incidencia en la mejora de los ratios de retención la tienen los vínculos interpersonales con los compañeros de clase, después el vínculo con el entrenador y después recién el vínculo con la marca. Entonces la posibilidad... Sí. Sí, dale. No, lo que te iba a decir es que no quería que se me olvidase. Hay algo que también está, al menos dinamizando un poco la conexión de la gente y el seguimiento con el entrenamiento, y es que en algunos centros estamos empezando a lanzar retos. O sea, vamos a que... Perdón, retos. O sea, lo que se está haciendo es lo que está, retos a los usuarios. Es decir, ya no es una cuestión simplemente de te espero mañana, ¿no? Sino, oye, recuerda que tal como vimos la semana pasada en el entrenamiento de mañana tienes que pasar los 35 fondos. Te estoy esperando, espero que te estés poniendo al día con ello porque vamos a ver si eres capaz de conseguirlo. Ese tipo de retos también lo que está haciendo es ir marcando a los clientes microobjetivos de una sesión a otra, ¿no? Que es otra forma de decirle te espero, ¿no? Oye, te espero en la siguiente, oye, para la siguiente tenemos esto específico, esto en concreto, ¿no? Y es algo que bueno, al menos estamos notando que los clientes empiezan a comentarlo, ¿no? Oye, pues he estado preparando los 35, a ver cómo lo afrontamos. Te comparto una percepción mía, a ver qué opinas vos al respecto y sentite tranquilo y cómodo con disentir. Sí. En mi percepción, la versión tradicional o común en la mayoría de los servicios digitales son producto de una simplificación excesiva del producto que se entrega al consumidor, como si lo único que una persona va a buscar una instalación deportiva es un entrenamiento. Y me parece que somos pocos los que solo vamos a buscar un entrenamiento. Me parece que es mucho más complejo y en términos de contenido que se puede aportar al cliente, es mucho más rico lo que el cliente necesita de nosotros y que nos podría servir como excusa para estar junto a él. Absolutamente, absolutamente de acuerdo contigo. Mira que me gustaría llevarte a la contraria, pero no puedo. No, es verdad. ¿Qué ocurre? Que hacer esto a través de las redes sociales, lo bueno, la gran oportunidad que tenemos y por otro lado el gran problema es que no lo hemos hecho hasta ahora. O sea, o no lo hemos hecho de una forma perfectamente estructurada y planificada, ¿no? Y es cómo tienes el contacto. Sí que es verdad, por ejemplo, aquí lo que se está buscando también en España, me viene a la mente Home Fitness, ¿no? Home Fitness es gente que está creciendo durante este periodo, pero también es verdad que ellos veníamos trabajando con la aplicación, con cómo hacer el entrenamiento con antelación, ¿no? Y ellos ya están ofreciendo, pues, charlas específicas, ¿no? Pues una charla, no sé, hipertrofia, no es el caso, ¿no? Pero están teniendo afluencias bastante interesantes a charlas como muy técnicas, muy específicas para clientes, ¿no? Están creando ahí una comunidad bastante interesante. Después, el cómo contactar con el cliente, creo que tenemos que ser justos en la medida, lo suficiente como para estar en la mente del cliente, que sienta que le apoyamos, que no está solo, pero sin llegar a ser absolutamente pesados, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que le mandemos el mismo mensaje por Facebook, por Instagram, que por WhatsApp, por el email, ¿no? O sea, es algo que tenemos que tener bastante en mente. La única forma de saber cuál es la medida del cliente es conocerle, ¿no? Haberle conocido
con antelación o tratar de conocerle en ese aspecto. Porque al final lo que es el entrenamiento puro y duro, entre comillas, es lo de menos, es lo que puede ofrecer casi cualquiera, ¿no? Casi cualquiera de los entrenadores puede ofrecer la parte técnica, la parte emocional, esa conexión es donde está la diferencia. ¿Y qué feedback están teniendo con la población de clientes más adultos, que por ahí se me ocurre pueden estar un poco más alejados del tema bueno, de la tecnología, ¿no? Sí, sí. No ¿Tienes tanto, ¿eh? información? Sí, 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 sí. Colaboro, por ejemplo, con un gimnasio de Almendralejo, donde tiene, es una medio labor social, porque sí que pagan un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de 6 euros al mes, o sea que es prácticamente nada para lo que son las tarifas aquí en España. Y estos hacen entreno todos los días, ¿no? Ellos lo hacían en un centro de la tercera edad y ahora lo están haciendo a través de, evidentemente, una pantalla, se lo ponen allí y esta gente, a lo que es el entrenamiento, a seguir el entrenamiento no tienen problema. O sea, el seguir las indicaciones del entrenador también es verdad que es una persona con la que tienen mucho feeling, con la que llevan trabajando tiempo, que le ven con mucho cariño. Y sí que es verdad que en este aspecto es de los grupos que más estables se mantienen en este gimnasio en concreto. Después, con personas mayores o clientes mayores, sí que es verdad que el cliente que suele utilizar el entreno personal, ¿no? Incluso el cliente que suele ir al gimnasio, es un cliente que la tecnología más o menos la maneja. Más o menos, al Ok. menos aquí en España, más o menos la maneja. Y el que no se pone las pilas, porque simplemente como anécdota, mi suegro tiene 76 años, empezó a utilizar WhatsApp pues hará un par de meses, no mucho más, y ahora está hecho un crack. Claro. Eh, ¿Cuál ha sido en tu experiencia de estos días los mejores argumentos para comunicar la nueva propuesta? O sea, de un servicio analógico a uno digital y de cobrar 10 a cobrar 4 o 5, ¿no? ¿Con qué argumentos han llegado al cliente y que han resultado más efectivos? Sí, pues básicamente es el tiempo para ti. El tiempo para ti es un argumento que nos está funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque al final pasamos mucho tiempo con la familia, estás 24 horas absolutamente conectado y esto necesita que tengas una válvula de escape, un poco de estrés, ¿no? Y en esta situación tan complicada te mereces tener un rato para ti, un tiempo para ti y sobre todo pensando en la inactividad, las consecuencias que va a tener con lo que ya tenías conseguido, ¿no? Cuando estamos hablando con clientes que ya han dado el paso. Pero sobre todo esto es un tiempo para ti. Y después nos ayuda mucho lo que te comentaba antes, el y tenemos algo para el resto de la familia, ¿no? Y te aportamos algo para los tuyos, que es nuestra forma de contribuir a que ellos también pues, se muevan un poco. Esos son básicamente los dos argumentos que utilizamos pues, en casi todas las empresas. Porque si Ahora, vas ahora a calidad, a un entrenamiento súper, que esto es la novedad, que es lo que hace todo el mundo, creo que podemos correr el riesgo de estrangular nuestro negocio para cuando la situación vuelva a la normalidad, ¿no? Porque si al final es tan fantástico entrenar en casa o con un dispositivo digital, ¿por qué dentro de 3 meses voy a tener que ir a la instalación? No tiene sentido. O sea, que creo que tenemos que ser ahí un poco reacios de no poner todos nuestros argumentos simplemente a lo bueno que es que puedas entrenar en casa, sino porque evidentemente el contacto humano tiene ese plus en cuanto al reto, en cuanto a la motivación, que es mucho más difícil de transmitir a través de este tipo de artilugios, ¿no? eh, en tu rol de asesor, pero también testigo de lo que está pasando en la industria, ¿cuál es no propio, no necesariamente tuyo, ni de clientes tuyos, en general en el mercado, cuál es el mayor acierto que has visto y cuál es el peor error que has visto cometer? El mayor acierto que he visto
básicamente es el hacer un mix entre, oye, te vendo o te facilito que compres un pequeño material de entrenamiento en casa y con ese pequeño material de entrenamiento que compras y que tienes en casa, te voy a dar unos ejercicios específicos para ese material. Creo que eso es de lo que más está triunfando, ¿no? Si echáis un vistazo a los resultados de las empresas de material deportivo, sobre todo de pequeño material de entrenamiento, están teniendo un repunte espectacular, ¿no? Y es subirte a esa ola como empresa del sector, ¿no? Como pequeño gimnasio, como instalación deportiva, el tratar de, a través de tus referidos, conseguir una parte de ese tipo de material. También porque el cliente no sabe qué comprar, ¿no? Aquellos que quieren adquirir ese tipo de material no saben qué comprar, ¿no? Y van a lo básico y tú encima les asesoras, le consigues un mejor precio y le vas a dar los ejercicios para que siga contigo con ese material. Para mí ese es el mayor acierto, sin lugar a dudas. El peor, desde mi punto de vista, es el vender, el dejar a tus clientes en manos de tu competencia virtual. Es decir, aquellas empresas que están muy enfocadas al gimnasio en casa, ¿no? Al gimnasio virtual, que evidentemente se ofrecen para que a tus clientes le ofrezcas esa posibilidad de forma gratuita, lo que le estás poniendo en bandeja es a un porcentaje de tus clientes en sus manos, ¿no? Aquellos que para los que este tipo de entrenamiento les encaje perfectamente, ¿no? Yo creo que el haber despersonalizado, el que no sea tus instructores quienes estén ahí, que no quiere decir que tengan que ser en directo, ¿no? Porque evidentemente eso supondría un coste de salarios, pero sí puedes tener a una persona, a dos personas grabando durante 2-3 días un montón de clases y después poco a poco ir haciendo una parrilla y jugando con eso, ¿no? Yo creo que ese es el mayor error que están cometiendo algunos. Eso sin entrar en cosas específicas de España, que es cómo se han gestionado los ERTES algunas empresas y demás, pero eso ya es una cuestión más legal española. La última, José, y te dejo ir. Un capítulo especial para los entrenadores personales, que en muchos aspectos, digamos, enfrentan un desafío parecido, pero en otros se me ocurre que diferente y veo como un océano enorme de oportunidades. Sí, 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 sí. Ahora mismo los entrenadores personales individuales, aquellos que no tienen eh, personal contratado, o sea, que no es una empresa de entrenamiento personal, que evidentemente sufre lo mismo, pero el que es entrenador personal por su cuenta, las posibilidades de crecimiento son muy, muy altas. ¿Por qué? Porque puede utilizar la fidelidad de sus clientes que suele tener, y aquellos que trabajan bien con sus clientes, el impacto en la reducción es mínimo, incluso en el precio, ¿eh? Están bajando bastante poco el precio, no lo están prácticamente tocando este tipo de perfil, y encima trabajan muy bien ahora mismo la promoción. Oye, a algún familiar o amigo, pero que sea cercano, te dejo la posibilidad de que hagamos una prueba, empecemos a entrenar, y están difundiendo bastante bien el negocio. ¿Pero por qué? Porque dedican tiempo, como bien decías antes, más que al simple entrenamiento, ¿no? Están dando todo el servicio que hay detrás, ¿no? Es muy divertido ver cómo hacen un parkour a través de Zoom, ¿no? Y el cliente pues apenas sabe hacer las sentadillas y cómo empezar desde cero. Oye, cógete una silla y como que toca solo un poco la silla y vuelve a ponerte de pie, ¿no? Hay que tener también una empatía mucho más alta con estos clientes nuevos que están captando de esta forma, pero la oportunidad para el entrenamiento personal virtual es muy, muy alta, muy alta. Yo creo que esto sí que es un perfil de a lo mejor a futuro ver al cliente una vez al mes en forma física por no perder el contacto, para hacer las mediciones, cómo va con el progreso, y después es muy factible que sea con entrenamientos virtuales. También lo que tienen que cuidar, déjame simplemente esto como detalle, dónde hacen sus entrenamientos, el fondo que tiene el entrenador personal, ¿no? Que no tiene que perder la profesionalidad. Evidentemente está en casa, pero tiene que buscarse un huequecito, que el aspecto que dé sea limpio, que dé sensación de limpio en el sentido de que, pues, que no sea una cama, un armario, ¿sabes? Algo
que desvirtúe la sensación de espacio de entrenamiento, ¿no? Y pone un poquito de material que tenga en casa que se vea, y ese tipo de detalles son los que también ayudan a transmitir profesionalidad, ¿no? Pero vamos, la oportunidad ahora es bastante interesante, no por los clientes, porque esta oportunidad estaba antes, sino porque la cabeza del entrenador personal está cambiando. No le queda más remedio. La última, a ver si te animás a proponerle Sí. a la gente que nos está viendo y los que nos van a ver después, alguna especie de desafío o tarea para la semana. ¿Qué deberían ponerse a hacer? Algo simple y sencillo. Depende, ¿no? Depende si estamos hablando de una instalación, ¿no? Con más gente, si estamos hablando de un centro de entrenadores personales o de un entrenador personal. Es decir, mira, del entrenador personal lo que tendría que conseguir es que al menos 10 de sus clientes le reportaran el contacto de uno, le consiguieran una persona que no es cliente suyo durante la siguiente semana. El cómo hacerlo, evidentemente, tiene sus pequeñas vueltas. Respecto a los centros de entrenamiento personal, ahí la gestión es más con su equipo de entrenadores, ¿no? Aquí sería que los entrenadores, yo el desafío que pondría si tuviera un equipo ahora mismo de entrenadores personales que dependieran de mí es, oye, chicos, necesito que de aquí a la semana que viene veamos formas de contactar personalmente con nuestros clientes. ¿Cómo podemos llegarles teniendo en cuenta, siendo muy empáticos con la situación que están viviendo en sus casas? Y respecto a una gran instalación, ¿no? El desafío que pondría, evidentemente también sería con el equipo, es cómo podemos hacer que esto transmita mucho más contacto humano. O sea, si te fijas, al final a lo que voy mucho es al contacto humano, porque es lo que ahora más necesitamos, ¿no? Y si nos perdemos simplemente en vídeos de clases, para eso está YouTube, puedes ir a clases de hace 3 años, que apenas va a haber diferencia, pero ¿cómo contactas? Por ser más específico, según lo estoy pensando, con una gran cadena o con un gran gimnasio, es WhatsApp, ¿no? Texto de WhatsApp que hagan sentir a la gente que estamos ahí, ¿no? Que estamos con ellos, que no solo transmitas oye, quiero que estés entrenando conmigo para no perderte como cliente, sino que tengas la sensación de te aportamos mucho más que el entrenamiento. El entrenamiento te lo damos por descontado, pero además estamos aquí para algo más, ¿no? Es lo que yo buscaría, ¿no? El tratar de, incluso en la distancia, generar ese tipo de los momentos mágicos, ¿no? Estos momentos de chispa, de conexión, que muchas veces lo conseguimos, ¿no? Es el típico WhatsApp que de repente todo el mundo se pasa y demás, ¿no? Pues es complicado, no es fácil, pero es el desafío que le pondría a esta gente, ¿no? A los distintos modelos de negocio. José Luis, un placer siempre. Más tarde te voy a No, volver a contactar, que tenemos ahí un proyecto para sumarte, así que hablamos más tarde. perfecto, Gracias como siempre y seguro la semana que viene repetimos. claro que sí. Un abrazo fuerte, pasadlo bien, cuidaros. Gracias, un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.